Acechan como sombras bajo la superficie del agua, luego emergen con una velocidad mortal. Los ataques de cocodrilos no solo son rápidos como un rayo, son tan intensos que te harán cuestionar si lo que estás viendo es real. Es el tipo de momento que te deja sin aliento, dudando de tus propios ojos. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos en la aventura salvaje de hoy. En el mundo de los cocodrilos, las batallas internas no son infrecuentes y a menudo estallan por territorio, presas o derechos de apareamiento. Bajo su piel áspera y sus ojos sin expresión se esconde un brutal instinto de supervivencia, listo para estallar en cualquier momento. Cuando dos machos adultos se enfrentan por el territorio, el encuentro puede volverse violento, lleno de mordidas poderosas, gruñidos siseantes y salpicaduras de agua por todas partes. Usan sus mandíbulas potentes para desgarrarse, golpear al oponente contra el suelo y no temen provocar heridas graves. Estas peleas pueden durar horas hasta que uno finalmente colapsa o decide retirarse para sobrevivir. Aunque son conocidos como emboscadores silenciosos, los cocodrilos también pueden convertirse en feroces guerreros, donde solo los más duros y despiadados ganan el derecho de gobernar las aguas que consideran su dominio intocable. En este pantano, los cocodrilos están enfrascados en una feroz batalla por una presa fresca. A diferencia de muchos otros animales, estos cocodrilos usan sus poderosas mandíbulas y cabezas duras para golpearse entre sí repetidamente. Con los dientes afilados al descubierto, apuntan a morder los cuerpos de sus rivales. Justo cuando un cocodrilo estaba a punto de comenzar a devorar la presa, otro le dio un golpe aplastante, deteniéndolo en seco. Al final, el grupo decidió compartir la comida, girando sus cuerpos mientras mordían con una fuerza tremenda para desgarrar la carne pedazo por pedazo. El león, un ícono de poder y dominio en la sabana africana, con su porte majestuoso, dientes afilados como navajas y temibles tácticas de caza en manada, reina con supremacía en la tierra. Pero cuando se acerca a los cauces de agua el dominio del cocodrilo, ese dominio se pone a prueba de inmediato. Los cocodrilos no son solo acechadores silenciosos, son guerreros poderosos, con una mordida aplastante y habilidades de emboscada incomparables. Los encuentros entre leones y cocodrilos son raros pero increíblemente intensos, a menudo provocados cuando ambos apuntan a la misma presa o cuando los leones se ven obligados a cruzar ríos durante la migración. A veces, los leones atacan primero, embistiendo a cocodrilos que salen a tierra, negándose a tolerar intrusos en su territorio. Otras veces, es el cocodrilo quien aprovecha el momento, lanzándose sobre un león distraído mientras bebe agua. Estos enfrentamientos, llenos de persecuciones repentinas, luchas brutales e incluso golpes mortales, duran solo segundos pero dejan a la naturaleza en un suspenso sobrecogedor. Esto no es solo una pelea entre dos depredadores, es un duelo de alto riesgo entre músculo puro y letalidad silenciosa, donde solo uno sale con vida intacta.南アフリカのクルーガー国立公園にある沼地で、ライオンとワニの間で獲物をめぐる劇的な綱引きが勃発した。両者とも鋭い歯をむき出しにして飛びかかり、ワニは激しく暴れ、体を回転させながら獲物を引きずり込もうとした。しかし、ライオンは引きもとがらない。うなり声を上げ、決意を持ってワニを追いかけた。その優れた力のおかげで、ライオンは最終的に獲物を自分Una escena impactante se desarrolló en el pantano mientras un león disfrutaba de su presa recién capturada. Pero la paz no duró mucho. Un cocodrilo apareció, observando en silencio desde el otro lado del agua. Al sentir el peligro, el león intentó arrastrar la presa, pero el cocodrilo se lanzó hacia adelante y la arrebató. El león dudó. Luego intentó contraatacar, pero al final no tuvo más opción que rendirse ante un oponente mucho más fuerte. Las cebras,
Símbolos vivos de la sabana africana con sus distintivas rayas y manadas unidas pueden parecer frágiles, pero sorprenden por su resistencia cuando el peligro acecha. A menudo obligadas a cruzar ríos en busca de nuevos pastizales, es durante estos cruces cuando una amenaza invisible acecha bajo la superficie. Los cocodrilos, emboscadores silenciosos, esperan pacientemente un solo momento de vulnerabilidad para lanzar un ataque mortal. Los enfrentamientos entre cebras y cocodrilos son batallas tensas de instinto puro. Supervivencia contra fuerza bruta. A veces, una patada bien sincronizada de una cebra basta para escapar por centímetros. Otras veces, son arrastradas a las profundidades turbias en una lucha desesperada. Es un duelo brutal entre la velocidad de una presa que huye y el poder despiadado de un depredador oculto. En medio del río, una cebra luchaba desesperadamente contra el brutal ataque de un cocodrilo. Se revolvía de dolor, pero no lograba liberarse de los dientes afilados del depredador. El cocodrilo le mordía el cuello con fuerza, intentando arrastrarla bajo el agua, pero no lo conseguía. Con un salto repentino, la cebra se soltó y corrió de regreso hacia su manada. Esta manada de cebras enfrentaba el momento más peligroso de su migración. Cuando la cebra líder entró al río, fue rodeada de inmediato por un grupo de cocodrilos. La atacaron sin descanso. Cada mordida era dolorosa y precisa, sin dejarle oportunidad de defenderse. Su cuerpo fue destrozado por los brutales depredadores, convirtiéndose en una comida sobre la superficie del agua para estos cazadores implacables. Junto a la orilla del río, mientras una cebra bebía agua, fue atacada repentinamente por un cocodrilo. El cocodrilo le mordió una pata e intentó arrastrarla al agua. Pero la cebra no se rindió fácilmente. Luchó con fiereza. Al final, impulsada por su fuerza y un poderoso instinto de supervivencia, la cebra logró liberarse y corrió hacia un lugar seguro, incluso mientras la sangre goteaba de su pata herida. Son los verdaderos gigantes de la sabana, conocidos no solo por su enorme tamaño, sino también por su inteligencia, su corazón cálido y su feroz instinto de proteger a la manada. Los elefantes a menudo se mueven con una autoridad silenciosa entre ríos y llanuras. Su presencia tranquila basta para hacer que cualquier depredador lo piense dos veces. Pero detrás de ese exterior apacible se esconde una fuerza imparable, que estalla en el instante en que sus crías son amenazadas, especialmente por los cocodrilos, los emboscadores silenciosos que acechan bajo la superficie. Aunque poco comunes, los enfrentamientos entre elefantes y cocodrilos son algunas de las batallas más intensas de la naturaleza. De un lado, un depredador de sangre fría que ataca desde las sombras. Del otro, una manada furiosa de elefantes, desatando una fuerza sísmica para defender a los suyos. Estas no son solo luchas por la supervivencia, son poderosas demostraciones de instinto parental y de una unidad inquebrantable dentro de la familia elefante. En un momento poco común, una elefanta sin colmillos sacudió todo el pantano al embestir a un cocodrilo para proteger a su cría. Aunque no es una depredadora, se volvió extremadamente agresiva al sentirse amenazada. Agitó su trompa, presionó la cabeza del cocodrilo y hasta lo levantó, antes de lanzarlo con fuerza a un lado, poniendo fin al intenso enfrentamiento. Mientras disfrutaba del agua fresca, la manada de elefantes no era consciente del peligro acechante. Cuando uno de ellos bajó la trompa para beber, un cocodrilo se lanzó de inmediato, mordiendo e intentando arrastrarlo bajo el agua. Sin embargo, el elefante se liberó rápidamente y corrió a salvo hacia la orilla. Los cocodrilos no son solo depredadores aterradores, son maestros tácticos del mundo natural. A diferencia de otros cazadores que dependen de la velocidad o la coordinación en grupo, los cocodrilos se especializan en la emboscada, un arte construido sobre la paciencia, la precisión y una letal capacidad de cálculo. Permanecen ocultos bajo aguas turbias, con solo los ojos y las fosas nasales asomando en la superficie, mimetizándose perfectamente con el entorno. Sin moverse, sin hacer ruido,
Pueden quedarse completamente inmóviles durante horas, incluso todo un día, esperando el más mínimo error. Cuando presas como antílopes, cebras o búfalos se acercan al borde del agua para beber, el cocodrilo ataca con una mordida atronadora, apuntando al cuello o a las patas con una fuerza mandibular que puede alcanzar miles de PSI. Pero eso es solo el comienzo. Una vez que asegura el primer agarre, el cocodrilo arrastra a su víctima al agua, donde tiene la ventaja. Allí, desata el infame giro mortal. Gira todo su cuerpo, a una velocidad increíble, para desgarrar carne o romper extremidades, dejando a la presa indefensa y condenada. Esta estrategia es tanto brutal como brillantemente efectiva, perfeccionada a lo largo de millones de años de evolución, lo que convierte a los cocodrilos en uno de los asesinos antiguos más perdurables del planeta. En cada ataque, no solo confían en la fuerza, también emplean paciencia, inteligencia e instinto depredador de sangre fría, que asegura que cualquier criatura que se atreva a entrar en su territorio pague un precio mortal. Los cocodrilos, los asesinos silenciosos bajo la superficie del agua, nunca dejan de causar miedo y curiosidad en las personas. Pueden permanecer perfectamente inmóviles durante horas, solo esperando el momento ideal para desatar una mordida mortal. El ataque de un cocodrilo no solo es relámpago rápido, sino sorprendentemente implacable. No podrás creer lo que verán tus ojos cuando un enorme cocodrilo explote de repente fuera del agua y arrastre un antílope hacia las oscuras profundidades en un instante. Esto es más que una lucha por la supervivencia. Es una lección escalofriante de paciencia y la fuerza cruda de la naturaleza salvaje. Únete a nosotros en este video para descubrir las increíbles batallas de cocodrilos que están sucediendo ahora mismo. El ñu, un animal de manada musculoso, simboliza las grandes migraciones a través de la sabana africana. Cada año, cientos de miles de ñus cruzan el río Mara en busca de pasto fresco, y es en estas aguas donde estallan batallas de vida o muerte con los cocodrilos. Los cocodrilos esperan bajo la turbia superficie, listos para lanzar un ataque sorpresa. Mientras tanto, los ñus deben arriesgarlo todo para cruzar, impulsados por el coraje y un feroz instinto de supervivencia. Las persecuciones, luchas y movimientos descontrolados entre las manadas y los cocodrilos crean un drama de infarto. Estos momentos no solo muestran la brutalidad de la naturaleza, sino que también destacan la fuerza de la multitud y la determinación de los ñus en su peligrosa travesía por la supervivencia. Este ñu está atrapado en un pantano por un cocodrilo. El depredador muerde su hocico, intentando arrastrarlo al agua. El ñu lucha ferozmente y su fuerza prevalece. Se libera y corre hacia la orilla, escapando de las afiladas mandíbulas del cocodrilo. En el río Mara, los cocodrilos esperan a los ñus migrantes. Un adulto queda varado a mitad de corriente, convirtiéndose en un blanco fácil. El cocodrilo lo agarra fuertemente, sin darle oportunidad de escapar. Aunque lucha por llegar a la orilla, es arrastrado de nuevo al agua. Al final, se convierte en la comida del cocodrilo. Este grupo de ñus está tratando de cruzar el río para continuar su viaje migratorio. Bajo el agua, ojos fríos están fijos en su presa, esperando el momento adecuado para atacar. Una presa que ha llegado última ha caído en la trampa del cocodrilo. Es arrastrada al agua para convertirse en una comida para el brutal depredador. El león, el rey sin corona de la sabana africana, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de fuerza, orgullo e instintos de caza extraordinarios. Pero incluso siendo el depredador más alto en tierra, el león a menudo se enfrenta a un rival formidable bajo el agua, el cocodrilo. Los enfrentamientos entre estas dos bestias suelen ocurrir cuando los leones cruzan ríos o compiten por presas cerca de la orilla del agua.
Ver una poderosa manada de leones enfrentarse a los afilados dientes del cocodrilo y su aplastante fuerza de mordida ofrece una acción trepidante que te mantiene al borde de tu asiento. Esto no es solo una lucha por la supervivencia, es un enfrentamiento de dominancia entre dos gobernantes de reinos completamente diferentes, uno de las praderas y el otro de las aguas. Estos intensos encuentros atraen regularmente millones de vistas en los canales de documentales de animales, ofreciendo tanto entretenimiento cautivador como una mirada cruda y sin filtros hacia la vida salvaje. Este cocodrilo está atrapado en un trozo de tierra polvorienta y seca. Una manada errante de leones lo ve y comienza a acercarse, rodeándolo y preparándose para atacar. El cocodrilo abre repetidamente sus enormes mandíbulas en una demostración de amenaza. Al darse cuenta del peligro, los leones deciden retirarse. En la orilla del río, una manada de leones está comiendo junta el cadáver de un enorme hipopótamo. De repente, aparece un intruso, observando la comida con la intención de robarla. Sintiendo el peligro, el león macho dominante se acerca inmediatamente para enfrentar la amenaza. Deja escapar un rugido ensordecedor, afirmando su dominio y territorio. Asustado, el cocodrilo se rinde y se retira de nuevo al agua. En un pantano del Parque Nacional Kruger, estalló una tensa lucha de tira y afloja entre un león y un cocodrilo por un trozo de presa. Ambos se lanzaron con mordidas feroces, luchando por el control. El cocodrilo se revolvió y giró salvajemente, intentando arrastrar la comida, pero el león no retrocedió y gruñó en persecución. Con pura fuerza, el león finalmente recuperó la comida para sí mismo. Una escena dramática se despliega en el pantano mientras un león disfruta de su comida bien ganada. De repente, aparece un cocodrilo, observando en silencio desde la distancia. Sintiendo el peligro, el león intenta arrastrar la presa, pero el cocodrilo se lanza hacia adelante y la agarra. El león duda, luego decide contraatacar, solo para darse cuenta rápidamente de que se enfrenta a un oponente temible. En la orilla de un río en África, un cocodrilo del Nilo de más de 4 metros de largo está tomando el sol cuando de repente se ve rodeado por 5 leonas. El cocodrilo intenta defenderse con una poderosa mordida, pero en tierra rápidamente se ve superado. Sin otra opción, el cocodrilo se ve obligado a retirarse al agua para escapar. Los elefantes, los mamíferos terrestres más grandes del planeta, son conocidos por su tamaño masivo, alta inteligencia e instintos de protección de manada. Normalmente los cocodrilos evitan enfrentarse a elefantes adultos, pero en la naturaleza pueden ocurrir encuentros inesperados. Cuando un elefante joven se aventura al río para beber o cruzar, un cocodrilo puede lanzar un ataque sorpresa, arrastrándolo hacia el peligro. Es en ese momento cuando los feroces contraataques de la madre o de toda la manada crean batallas intensas e impredecibles. Con pura fuerza de sus gigantescos colmillos y trompas afiladas, los elefantes pueden herir gravemente o ahuyentar a un cocodrilo. Estos enfrentamientos entre dos criaturas colosales muestran la brutalidad, imprevisibilidad y maravilla de la naturaleza, donde la línea entre depredador y presa puede cambiar en un instante. En el agua, un elefante golpea repetidamente a un cocodrilo con su trompa. No se detiene allí, el elefante agarra la cola del cocodrilo, haciendo que el depredador se revolotee en la superficie. Al final, la batalla termina cuando el elefante perdona al cocodrilo. El leopardo, un depredador sigiloso pero mortal de la jungla, es conocido por sus habilidades para trepar, su movimiento silencioso y sus ataques precisos. Como un guerrero solitario, generalmente evita enfrentamientos directos con animales más grandes. Sin embargo, en momentos raros e intensos, se han capturado encuentros impresionantes entre leopardos y cocodrilos, los gobernantes de los pantanos.
Ya sea compitiendo por presas o cruzando ríos infestados de cocodrilos, los leopardos a veces se ven obligados a enfrentarse contra la criatura con la mordida más poderosa del mundo. Estos enfrentamientos son rápidos, feroces y más allá de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. No solo muestran el coraje y la audacia del leopardo, sino que también revelan la dura e impredecible realidad de la vida salvaje. En un tranquilo banco de arena, un cocodrilo toma el sol pacíficamente, ajeno a que el verdadero depredador se acerca por detrás. Un jaguar se desliza sigilosamente a lo largo de la orilla y cruza el río sin hacer un sonido. Una vez lo suficientemente cerca, de repente salta sobre el cocodrilo por detrás. Sorprendido, el cocodrilo no tiene tiempo para defenderse y se ve obligado a aceptar la derrota en la lucha por la supervivencia. Bajo la superficie del agua, este jaguar se acerca sigilosamente al cocodrilo. En una explosión repentina, el jaguar salta y ambos desaparecen bajo el agua. El jaguar muerde el cuello del cocodrilo, dejándole sin oportunidad de defenderse. Luego, el jaguar lleva la presa a la orilla y comienza a devorarla. Sin embargo, los cocodrilos caimanes no siempre son la presa. Cuando son atacados, si hay otros caimanes cerca, pueden unirse para defenderse, convirtiendo la caza en una lucha por la vida. En lugar de huir, un caimán puede contraatacar con dientes afilados y pura fuerza física. De hecho, ha habido casos raros en los que el jaguar termina en desventaja. Un video capturó un momento dramático, cuando un jaguar fue de repente emboscado por un grupo de caimanes. El cazador rápidamente se convirtió en la presa, mostrando lo brutal e impredecible que realmente es la vida salvaje. Como un rayo, el jaguar se zambulle en el agua y agarra al cocodrilo. Ambos luchan bajo la superficie, pero con la fuerza del jaguar, rápidamente domina al cocodrilo. Muerde con fuerza, manteniéndose firme hasta que el cocodrilo deja de respirar. Los ataques de cocodrilos siempre están llenos de sorpresas, brutalidad y el tipo de suspenso que te mantiene pegado a la pantalla. En la naturaleza, cualquier cosa puede suceder y los cocodrilos siempre están acechando en las sombras, esperando el momento perfecto. Si encontraste estos momentos emocionantes e intensos, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para no perderte el próximo fascinante documental de animales.